Aleluya, gracias Señor Jesús. Bueno, pues buenas tardes, Dios me los bendiga, bienvenidos a nuestro servicio. Liberación es el pan de los hijos. Hoy este día les traemos lo que dijo Dios o lo que predicamos la semana pasada acerca de idolatría, lo que no le gusta a Dios. Hoy vamos a tocar el tema de ocultismo, un poco nada más, hay mucho, pero un poquito. Y la semana que entra vamos a continuar con lo que Dios no le gusta acerca del sexo. Recuerden que Él lo hizo puro, es bueno, Dios lo hizo y el hombre lo ha pervertido, pero no importa. Vamos a mirar qué es lo que no le gusta a Dios de lo que el hombre le ha agregado o le ha quitado a su palabra, y eso es lo que vamos a mirar, qué es lo que no le gusta a Dios. Hoy es la parte 2 se trata de ocultismo, así es de que le pedimos a Dios que la semilla que plantemos caiga en buena tierra y que usted no tome ofensa, sino que considere y quiera caminar con la palabra de Dios en vez de caminar en otras cosas que no deberíamos caminar cuando conocemos o cuando no conocemos a Dios. Así es de que vamos le pidiendo a Dios que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento y que nos abra nuestro corazón para que se escriba esa palabra en nuestro corazón y que nosotros, si hemos practicado alguna vez brujería o nos han llevado nuestros papás a con los brujos, pues sepamos cómo deshacer o cómo renunciar a esas cosas para quedar libres y estar libres y que todo lo que hagamos prospere. Así es de que su vida no se quedará estancada. Usted va a salir adelante en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, le damos gracias esta tarde. Hoy le pedimos, Padre, libertad a nuestras vidas, las áreas que están atrapadas en el ocultismo, en las prácticas que hemos practicado antes de ser cristianos, y por todas las prácticas de nuestros familiares que practicaron ocultismo y todas las cosas ocultas. Padre, hoy le pedimos perdón por ellos y declaramos que renunciamos nosotros de toda práctica que nos hayan inculcado, que nos hayan llevado con brujos, que nos hayan entregado a las tinieblas. Hoy rescatamos nuestra alma y decimos que nuestra alma y nuestra vida está redimida con la sangre de Jesús. Hoy renunciamos a toda brujería, todo ocultismo, toda práctica de ocultismo en el nombre de Jesús. Y hoy, Padre, oiremos y quedaremos libres para siempre en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Aleluya. Vamos a empezar suavecito, o no suavecito, sino con la palabra de Dios. Simplemente les voy a enseñar unas escrituras, qué es lo que Dios dice que no debemos practicar, pero como nosotros no éramos pueblo de Dios, aprendimos muchas cosas en nuestra cultura o en nuestro país que nacimos, aprendimos muchas cosas de ocultismo y como que parece juego, pero en realidad ha causado mucha destrucción en las familias. Y usted y yo hoy vamos a entrar en la palabra de Dios. Y recuerde que lo que hayamos practicado sin Dios, pues es algo que lo hicimos sin conocimiento propio,
Pero ahora que nos arrimamos a la palabra de Dios, miramos lo que dice la palabra de Dios, y ahora rechazamos toda brujería, todo ocultismo, toda práctica satánica, toda masonería, todo lo que se trate con ocultismo, lo rechazamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos a mirar en el libro de Miquías. El profeta Miquías dijo esto en el capítulo 5, en el versículo 12. Yo nada más le voy a citar unos versos. Usted puede marcarlos y leer lo que sigue y lo de antes. Pero yo le voy a citar nada más lo que dice ese verso. Y dice Dios, asimismo destruiré de tu mano las hechicerías y no se hallarán en ti agoreros. Y haré destruir tus esculturas y tus imágenes de en medio de ti, y nunca más te inclinarás a la obra de tus manos. Hermanos, las imágenes o las esculturas que nosotros reconocemos como santos, como vírgenes, como milagrosas y todo eso, Dios dice que Él mismo va a destruir las hechicerías. Eso no le gusta a Dios, las brujerías, y que no se encuentre en el pueblo de Dios agoreros, que no se encuentre en el pueblo de Dios chamanes, brujos, adivinos, todas esas cosas. Dios dice que no debería de permanecer en la creación de Él. Así es de que yo le hablo a usted como creación de Dios, y lo que dice la palabra, pues, que nos ilumine y que nos lleve al conocimiento para nosotros deshacer esas cosas que hemos cultivado en nuestras vidas. Dele a Deuteronomio capítulo 18. En el versículo, vamos a mirar en el versículo 9, dice Dios a su pueblo: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Esto es lo que dice la palabra de Dios, que no haya en su pueblo, en su gente, en su creación, quien le ofrezca a su hijo o su hija a ese dios Moloch, y dice que no, ni quien practique adivinación. A usted y a mí a lo mejor nos gustaba que nos adivinaran la suerte. A lo mejor usted iba con brujos, a lo mejor usted iba con curanderos, a lo mejor usted iba con sortílagos para que le hicieran un trabajito, un agorero. Pero dice Dios que no habrá nada de eso en su creación, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni quien consulte a los muertos. Mire, no le agrada a Dios todas estas cosas, pero me llama la atención aquí, en este versículo 11, dice que no haya encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Hay una doctrina que consulta a los muertos, consulta a los santos. Los muertos ya no se consultan. Es cierto que son nombres de santos,
son hombres que fueron hombres santos, mujeres santas, pero si ya están muertos, Dios prohíbe que usted le pida a ellos, porque ellos ya no funcionan en esta vida. Si usted quiere algo, puede venir a Cristo Jesús. Pero por eso dice, ni quien consulte a los muertos. Muchos quieren o tienen su devoto de un santo y lo consultan. Dios dice que no. O una virgen, Dios dice que no. O cualquier otra cosa, Dios dice que no. Está muerto, ya se murió. Buda ya se murió. Mohammed ya se murió. Los apóstoles ya se murieron. La Virgen ya se murió. Así es de que no vamos a consultar a los muertos, porque Dios dice que no. Ellos ya están con Él, están gozando en la presencia de Dios, y Dios quiere que nos arrimemos a Él por medio de la sangre de Cristo y que caminemos con Él creyendo por fe que Jesús nos ha liberado del poder de la muerte y de la maldición. Así es de que usted y yo no vamos a consultar eso porque a Dios no le gusta. Ahora, vamos a mirar en Levíticos, dele a Levíticos en el capítulo 19. Levíticos capítulo 19, vamos a mirar el versículo 26. Dice, no comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinos. Estamos hablando lo que a Dios no le gusta, que su creación se convierta. Que no busquen información con espíritus inmundos que los van a esclavizar. Es cierto que hay información, muchas veces correcta y muchas veces incorrecta, pero Dios dice, no seréis agoreros ni adivinos. Versículo 31 dice, no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultes, contaminados con ellos, yo Jehová vuestro Dios. Dios dice que no nos volvamos, que no consultemos a los brujos, a los adivinos, a los agoreros, a todas esas cosas que le quieren decir su futuro y qué es lo que va a pasar, o quiere una bendición de parte de ellos. Dios dice, no los consultes, porque yo soy Jehová tu Dios. En el capítulo 20 le voy a leer el versículo del 1 al 6, le voy a leer ahí mismo, Levítico 20 del 1 al 6, dice, Dios habló Jehová a Moisés diciendo, dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extraños que moran en Israel, que ofreciere a alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá, y el pueblo de la tierra lo apedreará. Esa era la ley de Dios. Si a usted lo entregan a un santo o a cualquier otra cosa, va al brujo para que le traiga suerte en su vida, lo están entregando a Moloc, al diablo, y Dios dice, de seguro va a morir. Dice, versículo 3, y yo pondré mi rostro contra tal varón, y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Mire, usted y yo a lo mejor nunca conocíamos de Dios, pero aquí habla que la gente contaminó su santuario.
¿Qué dice el Nuevo Testamento de usted y de mí? Que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Se contamina el templo de Dios con esas prácticas. Ahora nosotros que ya conocemos a Dios. Pero Dios dice aquí que por cuanto dio a sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado a sus hijos a Moloc para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. Dios dice que si usted y yo cerramos los ojos, que mi familia empiece a consultar brujos, curanderos, y si yo los dejo, yo tengo que advertirles, eso no se hace. Dice que Dios va a cortarlo, no solamente a ellos, a usted también, por salir de acuerdo con ellos. Dice, entonces pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia. Fíjese nomás lo que sucede. No solamente usted, sino que la familia que usted tenga. Y le cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Eso es lo que dice Dios, hermanos. No es bueno que usted y yo caminemos prostituyéndonos, consultando lo que no le gusta a Dios. Así es de que usted y yo, con estas poquitas escrituras, son del Antiguo Testamento, para que no mire que Dios, que esto del ocultismo empezó apenas hace poco. No, ya tiene miles de años. Se practicaba en los tiempos de Moisés. Se practicaba en los tiempos de los faraones. En el último pasaje le voy a decir allí, los brujos que resistieron a Moisés se llamaban Janes y Jambres. Pero vamos a mirar primero que Cristo vino a enseñarnos los reinos, porque hay dos reinos, el reino de Dios, que si tiene preguntas y si quiere revelación, Dios tiene la respuesta. Y estamos seguros. Y no hay verdad y no hay dificultad de no creer, porque la palabra de Dios es verdad. El enemigo o el ocultismo le va a decir cosas ciertas, pero no todas son ciertas, simplemente para engancharlo, para que usted dependa y se vaya detrás de ellos. Hay gente que no pueden vivir sin ellos. Se contaminaron, pero usted como creación de Dios, no se preocupe, porque Dios tiene poder de redimirlo y desbaratar las obras del diablo, que es el ocultismo, y que usted sepa que solamente Dios es el que limpia, perdona, restaura, bendice, y no va a haber necesidad de buscar a otros dioses o buscar a otras personas para que lo bendizcan espiritualmente y que usted camine sin contaminación. Dios nos va a enseñar. Vamos a mirar en el Nuevo Testamento. Dele a Hechos. Hechos capítulo 8. Vamos a mirar en el capítulo 8 y vamos a mirar en el versículo 5. Empezamos en el versículo 5. Le voy a leer para que mire lo precioso. Esto fue lo que Jesús enseñó a sus discípulos. Jesús sanaba a todos los enfermos. Y Jesús relacionó
la libertad, la liberación de demonios con la sanidad. Muchas personas que Jesús expulsó a los demonios se sanaban. Entonces los discípulos aprendieron de Jesús de antemano, y usted y yo como que ya no practicamos las enseñanzas de Jesús, ¿eh? Y ya no creemos en los milagros que Dios sigue haciendo por medio de sus discípulos, pero sigue funcionando todavía. En Hechos capítulo 8, vamos a mirar en el versículo 5, dice, entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, fíjese, porque de muchos que tenían de espíritus inmundos salían esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. ¿Se acuerda que le digo? Que los demonios salen y los paralíticos se levantan. No necesariamente que todo paralítico esté endemoniado, pero hermanito, cuando usted llega con el Evangelio de Cristo, que es el poder de Dios para salvación, hermano, cuando usted predica eso, dice que muchos que tenían espíritus inmundos salían, estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero fíjese, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algo grande. El brujo, el mago, todos esos ocultismos, la gloria es de ellos. Ellos piensan que ellos son la gran cosa. Ese es el problema. En Dios, el cristiano le da gloria a Dios porque Jesús sigue funcionando como Él puso el patrón para funcionar como hijos de Dios. Pero dice que aquí veía este hombre, Simón, que ejercía la magia en aquella ciudad. Versículo 10 dice, a este oían atentamente todos desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y les estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Con las artes mágicas los engañaba. Era mentira, no era cierto. Simplemente los tenía engañados. Y eso es lo que hace el ocultismo, engaña a la gente y la gente piensa que es algo grande, pero Dios nos está enseñando. Pero dice aquí el versículo 12, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, y estaba atónito. El brujo se convierte. El brujo cree a Jesús. El brujo quiso hacerse cristiano igualmente. Fíjese, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran al Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón, fíjese, el brujo miró, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo,
les ofreció dinero. Aleluya. ¿Sí se fija? Vinieron los apóstoles, ponen las manos sobre los discípulos y recibieron el don del Espíritu Santo, pero el brujo miró y él también quería que ese Espíritu de Dios se viniera y les ofreció dinero para que se lo dieran. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo: dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Fíjese lo que le dice Pedro. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Si su corazón no es recto delante de Dios, hermano, usted no va a recibir el bautizo del Espíritu Santo. Usted está como este brujo. Fíjese lo que le dijo Pedro, versículo 22. Arrepiéntete, pues. Ya había recibido a Cristo, ya había oído predicar a Cristo este brujo, pero quería seguir caminando igual, quería hacer lo que Felipe hacía, lo que los apóstoles hacían. Les ofreció dinero para que le dieran el poder de poner manos sobre la gente para que recibieran el don del Espíritu Santo. No se puede. Pero le dice Pedro: arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. ¿Qué le dijo Pedro al brujo? Arrepiéntete. Pero él no se arrepintió. Así está mucho cristiano. Muchos quieren venir a uno para que uno les arregle su negocio, pero no se quieren arrepentir. Pedro le dijo a este brujo: veo que tu corazón no está recto ante Dios, ¿eh? Veo que traes mucha amargura, veo que traes mucha envidia. Arrepiéntete para que Dios te perdone esos pensamientos que has tenido o esos pensamientos que tienen queriendo ser parte de este reino cuando quieres comprar con dinero lo que Dios dio de gracia. Y el brujo le dice: ora por mí. Pedro le acaba de decir: arrepiéntete. Y él dijo: no, ora por mí, para que no me pase lo que tú dijiste. ¿Se fija? El brujo no quiere arrepentirse. Quiere que alguien le dé el milagro para que no sea castigado. No caiga en esa trampa. Dele a Hechos capítulo 13. Si usted anda con su corazón entenebrecido, arrepiéntase, es la cura. Eso es lo que necesito, arrepentirme ante Dios y decirle: Padre, perdóneme, límpieme con la sangre gloriosa, déjeme que entre a su pacto. Déjeme gozar de la bendición suya. Quite la perversidad de mi corazón y ponga la victoria de Cristo Jesús sobre mi vida. En Hechos capítulo 13, vamos a mirar en el versículo 6. Aquí Bernabé y Saulo van predicando en su primer viaje. Y vamos a empezar en el versículo 6. Se lo voy a leer hasta el 12 para que mire la historia de lo que ellos experimentaron predicando el Evangelio de Dios. A lo mejor usted y yo predicamos
Y el diablo ni cosquilla le dan, porque no practicamos. El diablo no se emociona ni sale porque no le perturba nuestra prédica. Aleluya. Vamos a leer. Versículo 6 dice, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Pablo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Le voy a decir algo a usted que es cristiano y a mí también. ¿Qué espíritu o qué brujería lo está retirando de la palabra de Dios a usted? Usted quiere leerla, usted quiere orar, pero no puede. Fíjese. Dice, Bernabé deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el brujo. Estaba orando para que el procónsul no oyera la palabra de Dios. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijándose en él en los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de transformar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quién le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Hermano, ¿quién no va a creer así? Pablo predicando de Jesús de Nazaret, el brujo se opone y Pablo le da una palabra. Hijo del diablo, estás perturbando, no dejas que la gente oiga y tú estás haciendo resistencia, pero vas a quedar ciego una temporada. Y se quedó ciego. Y el procónsul dijo, yo quiero ser también como Cristo. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Hermano, el ocultismo no es nuevo. Por eso Cristo Jesús le dio autoridad a sus discípulos de expulsar fuera los demonios. Usted como cristiano debe de expulsar los demonios que lo atormentan. ¿Qué es lo que lo atormenta? Espíritu de depresión, dígale fuera en el nombre de Jesús. Espíritu de enfermedad cancerosa, fuera en el nombre de Jesús. Usted puede como cristiano. Pero si usted ha consultado brujos, usted se ha prostituido con este ocultismo, arrepiéntase. Es lo que tiene que hacer, arrepiéntase y aprenda las enseñanzas, el evangelio, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Dele a Hechos, capítulo 19. Vamos a mirar en Hechos. Capítulo 19, vamos a mirar en el versículo 11. Fíjese lo que dice. Y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo. De tal manera que aún
Aún se llevaban a los enfermos los pañuelos o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pablo, aún la ropa, la hacía pedacitos, llévate pónselo a tu enfermo. Si está enfermo se sana, si está endemoniado se sana igual. Aleluya. Versículo 13, fíjese. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? El hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Salieron golpeados. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Efeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando, dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Fíjese lo que hace el Evangelio. Cuando usted predique el Evangelio, hermanito, van a creer y van a deshacerse de sus libros que usaban para poder saber lo que querían saber. El poder de Dios es el Evangelio. No hay otro poder en el mundo. El poder de Dios es el Evangelio para todo aquel que cree. Primeramente para el judío y después para el griego. Pero es para todos. Usted y yo podemos caminar en la bendición de la obediencia o en la maldición de la desobediencia. Voy a regresarme un poquito a Deuteronomio capítulo 7. En el versículo 25, fíjese lo que dice ahí. La idolatría y el ocultismo van de mano en mano. Fíjese lo que dice. Las esculturas de sus dioses quemarás en fuego. No codiciarás oro ni plata de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. De todo las aborrecerás y las abominarás, porque es anatema. Dice: todas las esculturas que has adorado, vas a quebrarlas, vas a destruirlas, vas a quemarlas en fuego. No importa que sean de oro, no importa que sean de plata, tu alma vale más que todo ese oro. Dice: no las vas a traer a tu casa. No vas a llevar una escultura, un santo a tu casa. Es abominación para Dios. Hay maldición en tu casa, por eso dice Dios, leímos aquí, bendición a la obediencia o maldición si no obedecemos.
Me acuerdo una señora que decía, le decía yo, mira, no, eso no está bueno. Y de verdad empezó a sacarlas ella sola. Un día me dice, mira, ya no tengo a nada, nomás tengo este. No se quiere uno despegar de lo que tiene. Le digo, no confíes en nada más que en Dios, no hay más. Dios no te va a desamparar, Él está contigo, pero a Él no le gusta esas prácticas. Él no quiere que los dice, y no traerás cosa abominable a tu casa. Los ídolos son abominables para Dios, porque te hincas a ellos, les pides a ellos, y tú piensas que ellos van a decirle a Dios lo que tú necesitas, pero esos ídolos no oyen. Tienen oídos, pero no oyen. No miran, tienen ojos, pero no ven. Tienen boca, pero no hablan. ¿Cómo le van a pedir a Dios por ti? Cuando Dios te dio su Santo Espíritu a ti, para que ese Espíritu en ti clame y diga, Abba, Padre, mírame, tu Hijo redimido con la sangre de Jesús. Sin conocimiento, pero buscándote para que me enseñes lo que tengo que aprender, porque tu palabra es cierta, dice que su pueblo perece por la falta de conocimiento, y a mí me hace falta conocimiento, que es lo que mi Dios dice para mí. Y Él está diciendo, no consientas en las brujas, en las brujerías. No te hagas, no consultes a adivinos. Tu horóscopo no te dice nada. La tabla cuija, no la juegues. Esa es abominación. Si está en tu casa no puede prosperar. Hay caos, hay cosas que no puedes tú entender, pero ahí está. Dele a Galatas. Vamos a mirar en Galatas. Estamos en el Nuevo Testamento. Vamos a mirar en Galatas capítulo 1, versículo 6, porque si nosotros hemos consultado brujas, acuérdense lo que le dijo los apóstoles al brujo, arrepiéntete. Ese es el antídoto para usted y para mí. No hay problema. No hay problema que yo reconozca que consulté brujos y los busqué para encontrar solución, pero nunca me la encontraron. Nunca me dieron solución. Usted también, a lo mejor, y sigue todavía en lo mismo. A lo mejor tu negocio no funciona, pero estás agarrado con tu brujo y él es el que te está quemando las patas. ¿Por qué mejor, como dijo Cristo, háblale a tu montaña? Entrégate a Jesús. Él es el que hace los milagros. Él es el que restaura. Él es el que libera. Pero si tú quieres o estás como este brujo Simón, ora por mí para que Dios no haga lo que va a hacer. Imagínate. Arrepiéntete mejor y tú haz lo que vas a hacer. Es como funciona este asunto personal de la salvación y el pacto que Dios tiene con cada uno de nosotros. Y Él quiere un pacto contigo, un compromiso contigo. Él ya te dio salvación, lo único que quiere de ti que tú aceptes caminar con Él bendecido y libre. Él te puede quitar cualquier maldición que tú te hayas echado encima. En Galatas 1, versículo 1, porque hay espíritus inmundos que no te van a dejar leer la Biblia, orar o ir a la iglesia. Están entrometidos. Mira, versículo 6 dice, estoy maravillado de que tan pronto hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente.
No te sorprenda de que la iglesia esté sola, porque un espíritu te está haciendo que no voltees, que no tengas ganas, te desilusionó, te engañó, te mintió y no encuentras paz. Dice, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. No, pues que ahí no se predica bien, no, que el pastor tiene 3 caras, o sabe cuántas caras. Fíjese lo que dice, mas si a unos otros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Hermano, si te predican otra basura, hay maldición en lo que estás recibiendo. Dios quiere que oigas la verdad y que aceptes la verdad y que endereces tu vida y que no le pidas a otro que ore por ti para que se componga tu negocio. Tienes que arrepentirte de las brujerías, de las hechicerías, de la maldad que has hecho. Es la única solución. Que Dios limpie tu alma y tu corazón y tu mente con la palabra del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, dale al capítulo 3, ahí mismo en Galatas. Porque si tú no tienes ganas de ir a la iglesia, estás muy cansado, o tienes algún problema, es un demonio que no te deja. Dice, oh Galatas insensatos, ¿quién os embrujó para no obedecer a la verdad? ¿Qué espíritu te está hablando que te está engañando? Que no te deja oír la verdad. Que te enojas cuando te dicen la verdad. Piensas que te están hablando a ti. Cuando, mira, estoy hablando la palabra de Dios para informarle al mundo entero que Jesús es el Señor y que todo lo demás es una mentira, un engaño y que no hay poder, no tienen poder más que Dios es el único con todo poder. Jesús tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. A muchos no les gusta la palabra de Dios. Muchos se enfurecen, simplemente les molesta esto que les estoy hablando. Pero si les hablo de otra cosa suavecita, ahí están bien felices. Pero Dios no vino a hacerte feliz. Dios dijo, no vine a traer paz en la tierra, vine a traer espada, vine a traer pleito uno con otro. No van a creer. Pero aquellos que creen se van a juntar, van a alabar, van a adorar a Dios, van a caminar bendecidos. Dios vino a traer contienda, Jesús vino a traer contienda uno con otro. Por eso hay muchos que les quieres platicar de Dios y se enfurecen. Es el puro demonio que está en ellos, que se dieron a las prácticas y que no quieren oír les molesta. Pero dice aquí, oh Galatas insensatos, Galatas tontos, ¿quién los embrujó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Aleluya. Dele al capítulo 4. Vamos a mirar el capítulo 4. Capítulo 4, vamos a empezar en el versículo 8. Dios nos motiva a que volvamos a Él. Él no quiere que nos perdamos. Él sabe que son demonios que nos han llevado a la perdición, pero Él quiere que nosotros oigamos lo que Él dice
y que regresemos al camino de la verdad. Versículo 8 dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses, muy devotos a los santos. No son dioses, pero les sirven, les hacen sus fiestas, sus peregrinaciones. Ciertamente eso hacíamos. Dice, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volváis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Por qué queremos regresarnos a lo mismo? Yo soy cristiano, pero no quiero caminar en el mundo, yo camino en mi propio mundo. Ponte listo. Ahora que tú conoces a Dios, o más bien Dios te conoce a ti, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardas los días, los meses, los tiempos y los años. No volvamos a lo mismo. Mejor vamos a aprender de Dios. Vamos a pedirle perdón, que me regrese el gozo de mi salvación, que me regrese la alegría de alabarlo, de glorificarlo, que me regrese el gozo de leer la palabra de Dios y que yo mismo le diga, Padre glorioso, no hay nada en este mundo más precioso que estar en tu presencia. No hay nada que me divierte. No hay nada. Vamos a mirar otro versículo más. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Dele a Segunda de Timoteo. Aquí vamos a terminar. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Vamos a mirar del 1 al 8. Se los voy a leer. La Biblia habla de por sí sola. Lo que le estoy dando a ustedes es información, qué es lo que dice Dios, las prácticas que hemos puesto, lo que el Evangelio produce en la gente y en aquellos que practican el ocultismo. Si los brujos escucharon y miraron el poder de Dios, conti más usted y yo, que simplemente buscamos el poder que no sabemos ni de dónde pueda venir. Jesús tiene el poder. Capítulo 3, versículo 1. Esta es la naturaleza del mundo ahorita, donde estamos viviendo. También debes saber esto, que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vangloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Prefieren divertirse mejor que ir a la iglesia a alabar a Dios y cantar o servir a Dios. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a estos evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Aleluya. Yo no sé a quién le están cayendo las pedradas, pero hermanos, la verdad te va a hacer libre. Dice versículo 9, mas no irán más adelante
porque su insensatez será manifiesta a todos, como también le fue a los de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía e Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las escrituras, las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer salvo para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. Hermanos, Cristo Jesús quiere que usted y yo caminemos y que prediquemos la palabra. En segunda de Timoteo, en el versículo 7 dice: estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y fíjese lo que dice aquí: y de la manera que Janes y Jambre resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Esto que dice aquí, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés. ¿Recuerdan cuando Moisés fue al faraón y le dijo al faraón: Dios dice que deje su pueblo en libertad? Y le dice el faraón: pero ¿quién es ese Dios? ¿Qué señas me traes de él? Y Moisés avienta su vara y se hace una serpiente. Y estos brujos, Janes y Jambres, son los que resistieron a Moisés allí. Ellos también aventaron sus varas y se hicieron serpientes. Pero la vara de Moisés se comió a esas. Así es de que el ocultismo está siempre en contra del cristiano para que no hagan y que no crean y que no caminen en la verdad. Y usted y yo, como que estamos atontados, queremos pero no podemos, queremos leer pero no podemos, queremos caminar pero no podemos, porque hay resistencia ocultista que están orando para que usted no le sirva a Dios, para que usted siga ciego, con necesidad y enfermo y todo lo demás. Pero usted lo único que tiene que hacer es venir a Dios y arrepentirse de ese ocultismo que usted haya practicado. Ya le prediqué de la palabra de Dios. No lo voy a dejar colgado así nada más. Ya le di las escrituras, ya le dije el poder de Dios para liberarlo, y lo que tiene que hacer usted es arrepentirse de esas prácticas de ocultismo. Yo digo que es mucho para usted a lo mejor, pero tiene que arrepentirse de todo ídolo que haya metido a su casa, y la maldición vive en su casa, pero es cosa suya. Yo voy a rezar, a orar una oración para que usted quede libre. Usted es cristiano, usted ya no tiene imágenes, pero no puede ver la suya. Pero ha consultado antes
brujos, o lo llevaron sus papás o sus abuelos a consultar brujos. Usted ni cuenta se dio para qué, pero se lo entregaron al diablo. Pero hoy vamos a romper ese pacto en el nombre de Jesús. Y le vamos a pedir perdón. Pero usted va a decir, hermano, pero yo no tengo la culpa, yo no supe nada. No importa, aquí no se trata quién tiene la culpa. Lo que se trata es de que Dios perdone a los que lo llevaron a usted en esa situación y que le pusieron esa maldición que no es suya. Hoy la vamos a romper. Ore conmigo. Estoy tratando con cristianos que han practicado esas prácticas y que nunca se han arrepentido, le han pedido perdón, pero hoy vamos a declararla con nuestra boca. Padre, esta tarde venimos a usted arrepentidos de las prácticas que hemos practicado o de las que nos han llevado a practicar. Nos han entregado a los demonios, conscientes o inconscientes. Pero hoy venimos a usted, Padre amado, declarando que Jesús nos redimió de la maldición de la ley y que nosotros renunciamos ahora a todo ocultismo, a toda práctica demoníaca, a todo conjuro, a toda cosa, a toda promesa, a todo pacto que hayamos hecho. Hoy lo rompemos en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy quedó libre. Hoy su pueblo queda libre, Padre. Que el fuego de su Santo Espíritu queme esa mentira que hemos vivido por tanto tiempo y que el poder de su evangelio nos haga libres en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, confesamos todo ocultismo como pecado y nunca lo volveremos a hacer. No honoramos las imágenes, no nos postramos ni le pedimos a ellas. Perdón le pedimos. Renunciamos a nuestro santo de devoción y a toda práctica que usted abomina. Límpienos con la sangre de Jesús de Nazaret. Y Padre, hoy este día que se rompa toda maldición, toda acta, todo decreto que hayamos hecho con esas reverencias, con esas adoraciones, con esas prácticas ocultas. En el nombre de Jesús, todo juego diabólico, Padre, no tiene parte de mí. Espíritu Santo, llene mi vida. Ponga ese fuego. Desaparezca, Señor, toda tiniebla y que la revelación de su palabra y que los ángeles del cielo me ayuden y me acompañen y me asistan en lo que pertenezca a la salvación. Gracias, Padre. Hoy quedo libre en el nombre de Jesús. Hoy hablo libertad para todo aquel que quiera ser libre. Nos hemos arrepentido de toda práctica y esa práctica se desborra, se lanza al abismo en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por esta tarde, por esta libertad y por esta vida, por esta sanidad, por esta restauración. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Levante sus manos y dígale, gracias, Señor Jesús. Hoy recibo libertad. Hoy salgo de la cisterna que estaba puesto. Toda derrota no me detendrá. Toda confusión no me parará, sino que haré lo que Dios declaró que yo fuera y sea en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, quedo libre, mi mente está libre, mi alma no queda atrapada, mi cuerpo está sano en el nombre de Jesús. Él cargó mis enfermedades y mis dolencias. El castigo de mi paz fue sobre él y por sus llagas
fui sanado. Estoy sano en el nombre de Jesús. Sé sano en el nombre de Jesús. Sé sano en el nombre de Jesús. Todo espíritu inmundo dobla sus rodillas y sale ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre, por sanidad ahora, por libertad ahora. Gracias, Señor Jesús. Hermanos, Dios los bendiga y que Dios los bendiga. Y guardados, la semana que entra, recuerden, vamos a hablar lo que no le gusta a Dios acerca de la perversión del sexo. Así es de que hasta el otro miércoles estamos con este tema tan delicado, pero que Dios me los guarde, me los bendiga y no hay miedo. Cristo nos redimió. Dios los bendiga.